Está con nosotros Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, para ejercer su derecho a la réplica al candidato presidencial Guillermo Lasso. Buenos días, bienvenido a Contacto. Buenos días, Alfredo, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, a ver, empecemos con lo que dijo Guillermo Lasso. Veamos. Se quiere satanizar la presencia de un candidato que trabajó en un gobierno. Sin embargo, no se sataniza la presencia de funcionarios de ese gobierno que trabajan en el actual gobierno. Ivonne Baqui, Natalie Celi, el propio primo de Yamil Maguad, que es el que dirige el partido de gobierno, Galo Mora y algunos otros funcionarios. Se quiere satanizar el hecho de que yo haya sido banquero, pero en este gobierno fue ministro de Agricultura un banquero que en la crisis del 99 su banco cerró las puertas. Es decir, los banqueros son buenos cuando están con el gobierno. Los funcionarios de Maguad son buenos cuando están con el gobierno. Pero los banqueros son malos, o quienes trabajaron en el gobierno de Maguad son malos porque no están con el gobierno y están de candidatos a la presidencia de la República. Esa es una campaña sucia. A ver, Galo, su réplica. Bueno, creo primero que el señor Lasso debería cancelar a los asesores que tiene de imagen, a los investigadores de política, porque con una elemental revisión de las historias políticas de cada cual, se podría dar cuenta que jamás pertenecí al gobierno de Yamil Maguad. Desde horas muy tempranas, cuando decidimos hacer vida política, Yamil Maguad estuvo en la democracia cristiana, en la democracia popular, como se llamaba, y yo pertenecía al Frente Amplio de Izquierda. Jamás he pisado el Palacio de Carondelet en el ejercicio del gobierno de Yamil Maguad, pero yo me voy a renegar de la familia, yo tengo respeto por la familia, y creo que un tema fundamental que debe ser abordado desde la ética es cuál es la práctica política de cada quien. Nunca he pertenecido a ningún gobierno que no sea el del economista Rafael Correa Delgado. Es una precisión absoluta. Segunda precisión, hasta diría lingüística. En alemán se dice, la B se pronuncia, la W se pronuncia B, es Galo Mora Bit, para que se sepa. Yo me defiendo por mí mismo. Yo no necesito nada más que mi vida y mi hoja de vida para demostrar incluso mi oposición a aquel gobierno al que sí perteneció Guillermo Lasso, que me parece que hoy se sataniza él mismo. El propio Yamil Maguad dice aquí, siento haberles fallado mucho y todos somos responsables. Y no hablaré sino al final de la campaña, lo dice Yamil Maguad en un Twitter desde ayer. Siento mucho haberles fallado, les pido perdón, pero todos somos responsables, dice Yamil Maguad, quien evidentemente era jefe del señor Lasso en aquella campaña electoral. Yo creo que sobre las compañías, más bien es preguntarse a sí mismo, y el señor Lasso ahí sí también debería confiar en su unidad de investigación política y decir, por ejemplo, quién es José María Aznar, que es un ídolo político que él tiene, a qué responde la FAES, al franquismo, a lo más retardatario, dónde están, siempre de invitados el señor Lasso, Mario Vargas Llosa, Álvaro Uribe, Ángel Rivero, y creo que allí se puede demostrar quiénes somos de verdad, si es que aquello de dime con quién andas y te diré quién eres es verdad. Ahora, el asunto es que en la campaña, incluso esa fue una de las reglas que se impuso y es correcta, de que se haga promoción de ideas y todo eso, pero sin embargo seguimos siempre enfrascados en esta costumbre nacional de la descalificación. Y aquí hay un señalamiento interesante respecto a los banqueros buenos y malos. Lo que dice Guillermo Lasso del presidente Correa recuerda la forma como Don Buca, Assad Bucaram el Malín, clasificaba a los oligarcas. O sea, malos los que no estaban con él y buenos quienes lo apoyaban. En este caso, la referencia de Guillermo Lasso al banquero que fue ministro de Agricultura en este gobierno es precisa. O sea, a Ramón Espinel, que fue gerente de Finagro, institución financiera que fue cerrada, mientras que Guillermo Lasso, en cambio, fue presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, una institución que no cerró y nunca dejó de cumplir sus obligaciones. Entonces, en eso sí hay una cuestión de fondo. O sea, ¿por qué el que fue es bueno el que fue ministro y es malo el que es candidato? Porque el eslogan prohibido olvidar parece que a veces tiene unas lagunas de Alzheimer.
Bueno, pero el Alzheimer parece que está en todos, porque yo no voy a defender a Ramón Espinola, él lo puede hacer solo, y él sabrá explicar cuál es su situación jurídica, cuál era y cuál es. Pero parece que el Alzheimer es colectivo y especialmente en ciertos sectores de la prensa que debe investigar. La primera comisión de la verdad, en la que estaban Jorge Vivanco, su director del Expreso, Eduardo Valencia y otros, determinó un perjuicio de más de $1.000 millones para el Estado ecuatoriano por aquella banca impoluta a la que usted acaba de hacer referencia y que compró CDRs a un precio nominal absolutamente inferior al que debían ser comprados, perjudicando a la Corporación Financiera Nacional. Ahí debe haber una unidad de investigación, y no es que ese banco siempre cumplió, porque yo no confío en esa banca, para mí no son ni amigos ni del barrio. Entonces hay que ser absolutamente preciso en quiénes son responsables. Claro, pero por ejemplo la precisión ¿quiénes hemos luchado en contra? Esa comisión de la verdad, sin embargo, no estableció responsabilidades. Entonces aquí hay este problema de que hay una especie de doctrina que estableció la partidocracia del delito sin delincuente, como pasa ahora en el caso Dusac. O sea, ahí también todos son culpables, como dice el Magua, pero nadie es culpable. Lo que usted dice, entonces la Comisión de la Verdad se crea, señala un problema, pero nadie es culpable. Entonces, si no se precisan las cosas, no se puede decir, usted fulanito, porque ahora está en contra mía, es el único culpable, cuando quienes debieron decirlo, no lo han dicho. Pero es que hay una columna vertebral de la injusticia en la historia del Ecuador, que es la impunidad, y eso es lo que debemos atacar todos los quienes, a través de una vida decente, ética, hemos luchado precisamente contra las mafias, las corruptelas y contra quienes causaron esa tragedia. No está en mí, por supuesto, yo no soy juez, pero evidentemente ahí se debe investigar qué es lo que precisó esa Comisión de la Verdad. Y vuelvo a repetirlo. Pero usted debería decirlo, si fue una comisión del gobierno y si dijo esa comisión, tal banco fue culpable, entonces que lo señalen, pues. Pero si se generaliza una Comisión de la Verdad y debe señalarse así. Pero es que no lo hizo, pues. Efectivamente que lo hizo, incluso en el año 2007, a finales del 2007, se dice expresamente esa banca debería devolver a la Corporación Financiera. Ya, pero siempre esa banca, es que ese es el problema, es como el caso Confianza, es que es lo mismo, es la misma historia de toda la vida, es todo un desastre, la doctrina del delito sin delincuente. Pero en todo caso, está expuesta su idea al respecto. Pero aquí hay otro problema de fondo también, respecto a lo que se llama una campaña sucia que denuncia el movimiento Creo y que también han denunciado otras agrupaciones, por las vallas publicitarias con el eslogan prohibido olvidar. O sea, este eslogan es una marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual por el Gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces se supone que ¿de quién es la marca registrada? ¿Del gobierno o de Alianza País? ¿Usted tenía conocimiento como secretario ejecutivo de Alianza País de esta publicidad, de estas vallas? A ver, nosotros cuando actuamos políticamente damos la cara y estamos aquí. Y por eso puedo reivindicar a Alianza País como secretario ejecutivo, como miembro de un equipo de trabajo, de un colectivo, de un comité ejecutivo, de una dirección nacional. No somos nosotros responsables de esto. Nosotros damos la cara y estamos aquí para enfrentar precisamente cualquier tipo de antagonismo, especialmente de carácter ideológico. Yo creo que no se pueden viciar las contradicciones a través de la denuncia de que existe o no existe una valla, de quién la baja, de quién la pone. Yo creo que aquí lo responsable, lo fundamental es ir al fondo de las cosas. Y repito una cosa, ¿de dónde acá ese candidato de Creo, el señor Guillermo Lasso, que además también debería reparar en los asuntos familiares con mucho mayor respeto, en virtud de que también hay desavenencias muy fuertes del carácter doctrinario y ideológico de su propuesta, con las que tiene un hermano suyo inmensamente respetable? Creo que debe analizarse a profundidad más bien cuál es el programa del gobierno, a qué vamos a ir al gobierno. Si se dice que no a los subsidios, si se dice que no, incluso con lástima, al bono de desarrollo humano, para pasar inmediatamente a hacer una propuesta irresponsable, de decir que con el dinero que se ahorre de la comunicación presidencial se puede pagar el bono, es decir, que con 12 o 15 millones de dólares se puede justificar pagar 381. Eso es irresponsable. El presupuesto está visto que entre todo el sector público sí se llega a esa cifra, en todos los rubros, no es solo lo que se dice de pago a medios, sino todo lo que cuesta la producción de todos esos eventos.
Bueno, habría que detallar cosa por cosa, pero no me van a decir que el CNT no podría entonces hacer publicidad para que se lo coman todas las empresas internacionales. Pero lo que digo es una cosa de irresponsabilidad y de inconsecuencia. ¿Cómo él, que pertenece a la FAES es aquella fundación dirigida por José María Aznar, del franquismo español, y a la que Rajoy le encarga trabajos precisamente para acabar con todo el sistema de bienestar que ha tenido España? Entonces, ¿no hay acaso pero siempre ahí deberíamos preguntar? Estamos como distrayendo la cosa, pero en todo caso está bien esa su posición y que ataquen eso. Es importante ver las conexiones, así como ven las conexiones que tiene, por ejemplo, la Revolución Ciudadana con Alba, con Chávez. Es correcto, y del otro lado también que ustedes señalen estas conexiones. Pero lo que sí es cierto es que en la cadena sabatina del 6 de octubre se exhibieron imágenes similares que están ahora en pantalla, y que ese acto de la sabatina es un informe de labores del presidente de la República pagado con fondos públicos, y el artículo 115 de la Constitución prohíbe usar infraestructura del Estado para fines electorales. Entonces, por ejemplo, ese también es otro problema en la campaña, pero para todos los otros candidatos que no son candidatos, digamos, del gobierno. ¿No cree que el presidente debería dar ejemplo de respeto a la Constitución y no utilizar estos informes de labores para realizar campaña? Bueno, yo creo que usted mencionó hace un momento el Alzheimer social, el peligroso y terrible complejo de olvidar y de poner siempre humo y sombras sobre la historia. Yo creo que lo que aquí hay es un recurso evidente de que no sea la impunidad una vez más la columna vertebral de la injusticia. Yo creo que es absolutamente distinto. Ahí no hay una pancarta política, pero no podemos olvidar lo que ha sucedido en la historia y en la historia reciente del Ecuador. Yo contradigo aquello porque me parece que está en el absoluto derecho de un mandatario hacer una prolija, exhaustiva revisión de la historia y de los responsables. Muy bien, entonces aquí llegamos al fondo de la situación. Respecto al feriado bancario, señalado incluso como un crimen de lesa humanidad, el candidato Rafael Correa, en la campaña electoral del 2006, en julio del 2006, se presentó ante la fiscal Cecilia Armas para impulsar el juicio penal contra el expresidente Mahuad, iniciado por el diputado Víctor Granda y por Jorge Rodríguez de la Comisión Anticorrupción. Pero se terminó la campaña, han pasado 6 años con plenos poderes de la Revolución Ciudadana, y ese juicio solo es impulsado por el exdiputado socialista Víctor Granda, que precisamente ayer, qué coincidencia, en boletín de prensa recuerda lo siguiente, dice: el juez Enrique Pacheco a fines de diciembre de 2011 emitió el auto de llevamiento a juicio que fue apelado por los defensores de Mahuad y sobre cuyo pronunciamiento emitido el 20 de marzo por la Sala Penal de la Corte Nacional se interpuso recurso de nulidad que también fue desestimado el 30 de marzo del 2012. Desde entonces, aquí viene lo interesante, ninguna de las partes procesales, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Consejo de Participación Ciudadana y Superintendencia de Bancos, todos ellos funcionarios del actual gobierno, han pedido que se inicie la etapa plenaria del juicio que se encuentra en las manos de la jueza Jimena Vintimilla del 31 de mayo del 2012. Entonces aquí llegamos a lo que usted dice, Galo. O sea, ¿por qué este Alzheimer? ¿Por qué se presenta esta denuncia en campaña y después de 6 años no hacen nada a los que tienen que hacer algo? Entonces, si tanto preocupa al presidente Correa el feriado bancario, ¿por qué se ha cruzado de brazos en este juicio de la campaña electoral de 2006? Primeramente, no conozco el tema en los términos jurídicos. Segundo, creo que aquí se asume una responsabilidad frontal cuando dice siento haberles fallado, siento mucho haberles fallado, dice Yamil Mahuad. Dice que es una culpa colectiva, todos somos culpables. Obviamente se refiere a quienes tomaron las decisiones. Y en el caso particular, yo creo que la indagación no solo debe ir al chivo expiatorio, porque eso sería muy simple. ¿Y dónde está entonces todo el seguimiento a todo el sistema bancario que rodeó a ese gobierno? Los hermanos Guerrero, el propio candidato Guillermo Lasso y todos los que estuvieron... Bueno, Guerrero, Aspiazo, había Isaías, era todo, y todos ya no son banqueros. Pero el asunto es que Lasso era gobernador y no estaba en esas otras funciones. Pero todo se debe investigar, o sea, no sé por qué usted... No lo defiende, sino que se debe investigar. Sí, lo está haciendo. Y usted lo está defendiendo. De entrada lo está defendiendo, yo creo que no es ni mi tarea es atacarlo ni la suya defenderlo. Entonces, lo que creo es que hay que llegar a la profundidad de la investigación. Y en eso hay que ser absolutamente valientes y con coraje enfrentar a todos los responsables. Pero han pasado 6 años y mire lo que dice Víctor Granda, que es el acusador.
La Fiscalía, la Contraloría, la Superintendencia no han hecho nada. Si ha existido un gobierno que ha estado atrás de quienes fueron los culpables, es precisamente el gobierno del compañero presidente Rafael Correa. De lo contrario, no habríamos asistido ni siquiera a la víspera de la incautación de todos aquellos bienes de esa banca corrupta que gracias a esa incautación y a esa decisión política han podido ser entregados a los depositantes. Pero eso fue una decisión jurídica y obviamente pero sobre la impunidad, decisión política. Sobre la impunidad que usted señalaba, han pasado 6 años. Entonces aquí viene el problema. Entonces hay muchas otras cosas. Entonces se han pasado 6 años y no termina el juicio de Maguad. Entonces este paso, hay otras cosas que tampoco se terminan, en educación, en salud. Entonces hay que reelegirlo al presidente indefinidamente hasta que pasen 30 años y se termine algún día el juicio de Maguad y hayan las escuelas del milenio. Pues entonces eso tampoco es un sistema democrático de enfrentar las cosas. Pero usted dice que precisamente, y lo ha dicho muchas veces, que no hay cosa peor que la intervención en la justicia. Entonces, ¿qué dualidad moral hay cuando se dice que no se metan las manos en la justicia y aquí se dice, sin embargo, que lo hagamos? Aquí debe haber un proceso. Lo que pregunta Víctor Grandas, no puede haber dualidad. Víctor Grandas es el que dice que no hacen nada todos estos funcionarios. Y son parte del juicio, o sea, no es que deben, están en el juicio, son parte del juicio y brillan por la ausencia. Pero eso es responsabilidad de ellos y del sistema de justicia. Entonces, que no haya doblez moral para decir, no intervienen en la justicia y después, ¿por qué meten las manos en la justicia? Pero si se le metió la mano en la justicia, responsable. Desde hace un año se le metió la mano en la justicia y le dijo con toda franqueza al presidente, le voy a meter mano en la justicia porque no funciona. Y fíjese usted, ha pasado un año y no funciona en este caso. Bueno, no solo en este caso, hay muchos temas todavía retrasados, pero esos son temas heredados. Usted dice, habrá que reelegirlo. Bueno, si es que esa es su decisión en las urnas, también es importante contar con su voto. Pero el tema fundamental es que en 5 años no se transforme una sociedad. Se necesitan generaciones para transformar la sociedad, para transformar el alma humana incluso, que vaya más allá de corruptelas, de oportunismos, de circunstancias coyunturales. Aquí estamos en una lucha que va mucho más allá. Pero por eso es un proceso revolucionario que implica varias personas, no uno solo. Porque yo también me pongo en el caso que encargo que me haga una mesa un maestro, un carpintero. Y si el maestro no me entrega la mesa en 1 mes, ni en 2 meses, ni en 6 meses, no le voy a dar 20 años al maestro para que me entregue la mesa. Entonces aquí tenemos un caudillo, un líder, que nos dice que nos va a transformar todo, que es lindo, está bien, pero no es responsabilidad solo de él, es responsabilidad de la ciudadanía, debe ser de todo un proceso, no de una sola persona. Y por eso evidentemente la ciudadanía apoya este proceso. Quizá lo que en el fondo está doliendo profundamente es que en una revisión de las encuestas, de las tendencias, se puede observar que el pueblo ecuatoriano confía profundamente en un ser humano ético, revolucionario, justo, como Rafael Correa Delgado. Y a propósito de las condiciones de la cualidad humana, si Guillermo Lasso no es leal con Yamil Maguad, es su problema. Yo seré siempre absolutamente leal por conocerlo, política y humanamente, con Rafael Correa Delgado. Dale, bueno, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo.